En el imperio más poderoso del mundo, una joven huérfana se convirtió en reina. Sin ejército, sin armas, solo con valentía y sabiduría, cambió el destino de todo un pueblo. Esta es la historia de Esther, la reina que desafió al imperio y salvó a su pueblo. El rey Asuero gobernaba un vasto imperio que se extendía desde la India hasta Etiopía, comprendiendo 127 provincias bajo su autoridad absoluta. Durante su reinado, en los días de gran esplendor y poder, ofreció banquetes que duraban muchos días, mostrando la riqueza, la fuerza y la majestuosidad de su reino. En uno de esos banquetes, la reina Vasti se negó a presentarse ante el rey, y su desobediencia fue considerada un acto de deshonra, que podía comprometer la autoridad del trono. Por consejo de sus príncipes y consejeros, el rey decidió destituir a Vasti y emitir un decreto que buscaba establecer un nuevo orden en el palacio. Se reunirían jóvenes vírgenes de todas las provincias para seleccionar a una nueva reina que sustituyera a la destituida. Entre las jóvenes que fueron llevadas al palacio se encontraba Esther, una huérfana judía que había sido criada por su primo Mardoqueo tras la muerte de sus padres. Esther era de gran belleza y buen parecer, pero guardaba en secreto su origen y su pueblo. Cumpliendo la instrucción de Mardoqueo, la joven halló favor ante todos los que la veían y, cuando llegó su turno de ser presentada al rey, que llamó su atención más que a todas las demás, y le puso la corona real sobre la cabeza, estableciéndola como reina en lugar de Vasti. Para celebrar su ascenso se ofrecieron grandes banquetes y festejos que marcaron la transición del poder, en el palacio de Susa. Mientras Esther asumía su lugar en el trono, Mardoqueo permanecía a la puerta del rey, cumpliendo su labor como custodio y vigilante. En ese tiempo descubrió un complot para asesinar al rey Asuero y lo comunicó a Esther, quien informó al rey del plan en nombre de su primo. El complot fue investigado y hallado cierto. Los conspiradores fueron ejecutados y el hecho quedó registrado en las crónicas del palacio, asegurando que la acción heroica de Mardoqueo fuera reconocida en los archivos reales. Posteriormente, el rey engrandeció a Amán, hijo de Amedata, y lo elevó por encima de todos los príncipes y oficiales del imperio. Todos los sirvientes del rey debían inclinarse ante él, pero Mardoqueo se negó, lo que provocó el odio profundo de Amán. Al descubrir que Mardoqueo pertenecía al pueblo judío, Amán decidió que no bastaba con vengarse de un solo hombre. Quería destruir a todos los judíos que habitaban en el imperio de Asuero. Echó suertes para fijar el día en que el exterminio debía realizarse y luego presentó su plan al rey, alegando que los judíos tenían leyes distintas y que no convenía tolerarlos. El rey entregó su anillo para firmar el decreto, y cartas fueron enviadas a todas las provincias ordenando que todos los judíos, hombres, mujeres y niños, fueran destruidos en un solo día, según la fecha que Amán había señalado mediante el sorteo. La noticia del decreto llenó de consternación y luto a las provincias. Mardoqueo se vistió de cilicio y ceniza, y clamó con gran amargura ante la desgracia que amenazaba a su pueblo. En todas las ciudades, los judíos ayunaron, lloraron y se lamentaron por el peligro inminente. Esther fue informada de la situación y comprendió la gravedad del momento. Su primo le explicó que debía interceder ante el rey en favor de su pueblo, recordándole que su posición podía ser la clave para salvarlos. Sin embargo, presentarse ante el rey sin ser llamada significaba arriesgar la vida, ya que la ley establecía que cualquier persona que se acercara sin invitación podía ser ejecutada, a menos que el rey extendiera su cetro. Esther decidió asumir el riesgo. Solicitó que los judíos de Susa ayunaran durante 3 días y noches, y ella también hizo lo mismo con sus doncellas. Finalizado ese tiempo, se presentó ante el rey. Al tercer día, vestida con las ropas reales, entró al patio interior del palacio. Cuando el rey la vio, halló favor ante sus ojos y extendió el cetro de oro, permitiéndole acercarse y presentarse sin peligro. Esther había sobrevivido a la prueba más difícil y estaba lista para actuar con prudencia y estrategia. Esther invitó al rey y a Amán a un banquete que preparó cuidadosamente y luego organizó otro al día siguiente. Amán, orgulloso y confiado, salió del palacio satisfecho,
Pero al ver que Mardoqueo no se inclinaba ante él, su ira aumentó. Decidió entonces preparar una horca para ejecutar a Mardoqueo, confiado en que su venganza se cumpliría al día siguiente. Esa misma noche, el rey no pudo conciliar el sueño y mandó que le leyeran las crónicas del reino. Al hacerlo, recordó la acción de Mardoqueo al salvarle la vida y constató que nunca había recibido recompensa alguna. Ordenó entonces que Mardoqueo fuera honrado públicamente, y el honor se ejecutó delante de Amán, humillándolo sin posibilidad de defensa. En el segundo banquete, Ester reveló su identidad como judía y denunció el plan de Amán para exterminar a su pueblo. El rey se llenó de indignación, y Amán fue ejecutado en la horca que había preparado para Mardoqueo. Posteriormente, se emitió un nuevo decreto que permitía a los judíos defenderse de quienes los atacaran. Cuando llegó la fecha señalada, los judíos prevalecieron sobre sus enemigos y se salvaron de la destrucción que los amenazaba. Mardoqueo fue engrandecido y recibió autoridad en el palacio del rey, y Ester confirmó la celebración de Purim, como memorial de aquellos días de peligro y salvación. Los judíos se regocijaron y celebraron, y la historia de Ester quedó registrada como ejemplo de valor, prudencia y providencia divina, demostrando que la determinación de una sola mujer pudo cambiar el destino de un pueblo entero, y que aún en el imperio más poderoso, la sabiduría y la valentía pueden preservar la vida y establecer memoria eterna.